Arce Contigo presenta. Todos sean bienvenidos de nueva cuenta a nuestras sesiones de Arce Contigo. Es un gusto recibirlos otra vez aquí en su casa, en sus sesiones. Es un placer estar que nos estén acompañando. El tema del día de hoy es bastante interesante. Creo que es un tema que estamos sufriendo actualmente la mayoría de los contribuyentes al respecto de la forma en que la autoridad ha estado ejecutando algunas de sus facultades y pues bueno, los actos de molestia que ha estado generando con algunos contribuyentes. Ya platicaremos con nuestro invitado del día de hoy, cómo la autoridad lo está percibiendo, cómo lo está utilizando y sobre todo si lo está haciendo de manera adecuada. Creo que es un tema importante a revisar el día de hoy con el tema de las cartas de invitación. Para eso el día de hoy me acompaña y de verdad estoy muy agradecido porque haya aceptado la invitación. De repente las agendas son un poquito complicadas, pero pues bueno, tuvo a bien también darse el tiempo de estar con nosotros, acompañándonos, sobre todo por la experiencia tan amplia que él puede tener en el tema que vamos a abordar sobre cartas de invitación. Le doy la más cordial bienvenida y lo presento con ustedes al doctor Germán Reina. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Alejandro, muy buenos días, tardes para nuestro auditorio. Muchísimas gracias por la invitación que me haces. Para mí es un honor estar contigo. Al contrario, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo. El tema, doctor, para poder irlo iniciando y poder ir platicando al respecto del mismo, el tema son las cartas de invitación. Doctor, ha habido realmente un incremento muy importante al respecto de que las autoridades han estado emitiendo estas famosas cartas de invitación prácticamente a granel a todos los contribuyentes y pues llama demasiado la atención al respecto de algunas dudas que esto ha generado con los causantes, ¿no? Muchos dicen, ¿sabes qué? Hay que contestarla, ¿sabes qué? No hay que contestarla, ¿sabes qué? Hay que ponerles atención, no hay que ponerles atención, hay que echarlas abajo del cajón y hacer de cuenta que nunca llegaron, cosas de ese tipo que hemos estado viviendo con los empresarios. Pero la intención del día de hoy es justamente platicar esta situación y saber de qué forma se pudiera generar pues un lineamiento un poquito más claro al respecto de estas cartas de invitación. Doctor, si nos comienza a regalar un poquito de tu experiencia, de los datos o de la información que tú nos puedas compartir al respecto de qué son estas famosas cartas de invitación y cómo es que se han hecho tan populares en el uso de la autoridad. Claro, pues bueno, primeramente compartirte que a partir del 2016, como un antecedente a las cartas de invitación, pues bueno, fue declarado constitucional el tema de buzón tributario, envío de la contabilidad electrónica y en este caso, pues las auditorías electrónicas que están debidamente identificadas en el Código Fiscal de la Federación. ¿Esto qué implica a su vez? Pues bueno, esto particularmente implica dos aspectos muy importantes. Hay que diferenciar entre las cartas invitación y una revisión electrónica. Parecería ser lo mismo, sí, ¿no? Incluso, pues bueno, alguno de los temas que en su momento se manejó en los amparos, ¿no? Era que, pues bueno, se perdía estos derechos de los contribuyentes al poder tener la oportunidad de saber cuándo iniciaba una revisión. Sin embargo, bueno, al final de esta parte, al declararse constitucional, se identificó que pues la autoridad podría realizar este tipo de revisiones con los elementos con los que contaba a la mano, ¿no? Lo cual implicaba, pues bueno, evidentemente, estos elementos que compartíamos, el envío de la contabilidad electrónica, el envío de estas declaraciones informativas de operaciones con terceros y evidentemente los comprobantes fiscales digitales. Entonces, para aclarar esta gran diferencia entre la auditoría electrónica y las cartas invitación, de fondo provienen respecto de la misma información, es decir, estas diferencias que nos llegan de las cartas invitación. ¿Por qué? Porque probablemente no tengo acumulado correctamente los ingresos, porque no tengo realizado pagos de IVA, porque no tengo enteradas las retenciones de manera correcta, porque probablemente estoy aplicando pérdidas fiscales que no vienen de ejercicios anteriores. Entonces, en el fondo es lo mismo, sin embargo, el procedimiento es diferente, porque estas cartas de invitación nos llega un correo electrónico, ¿no? En un correo electrónico son diferentes los supuestos, ¿no? Pero las cartas de invitación, como conocemos normalmente, nos llega un correo
incluso nos invitan a las oficinas de las autoridades tributarias y sobre todo a partir del 2020, en donde se dio todo este apartado en lo que respecta a la, pues justamente, ¿no? En lo que se dio en la pandemia, la autoridad tributaria, al encontrarse, pues vamos a llamarlo así, atada de manos para poder realizar auditorías tradicionales como era una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, optó, ¿no? Por mandar estas cartas masivas y estas revisiones electrónicas. Actualmente se ha convertido en un medio de fiscalización que quedó para quedarse. Entonces, para ser muy certero en esa parte, pues bueno, la gran diferencia es que dentro de estas cartas invitación nos invitan a regularizarnos, ¿no? Para efectos de esta parte, no sin antes casi como el llamado a misa, que si no nos regularizamos, bueno, entonces podrían venir facultades de comprobación por parte de la autoridad o bien la restricción y posteriormente la cancelación del certificado de sello digital versus en este caso, la revisión electrónica en la cual nos llega la notificación a buzón tributario. Tenemos 15 días para poder contestar. Nosotros, incluso la autoridad pudiese solicitar información a terceros y en un plazo no mayor a 40 días tiene la autoridad la obligación de dar una respuesta, bueno, en este caso favorable o no, ¿no? En este caso el contribuyente tendrá la oportunidad de aportar las pruebas para desvirtuar los hechos de la autoridad tributaria o bien el poder entregar, dicho sea de paso, el poder entregar de alguna manera la autocorrección, es decir, autocorregirse y poder presentar el pago de los impuestos que están como diferencias. Doctor, ha tocado usted algunos puntos muy importantes al respecto de esta información de las cartas de invitación. Hemos estado experimentando en los últimos 2 años, como bien ya lo señalabas, el tema de cómo la autoridad ha cambiado la forma en que prácticamente hace supervisión de las obligaciones de los contribuyentes. La autoridad se ha dado cuenta que también resulta altamente caro el hecho de poder ejecutar facultades de comprobación en donde teníamos nosotros acostumbrados a una revisión de gabinete, a una auditoría directa, en donde se desplazaban ciertos recursos, tanto humanos como materiales, para poder ejercer esa comprobación. Actualmente la autoridad ha migrado de manera muy importante sus facultades y a través de estas facultades de gestión que ya nos señalabas hace un momento, ha encontrado prácticamente la panacea de la recaudación, porque con un costo operativo muy bajo puede, y hemos estado viendo, cantidades de recaudación bastante interesantes. Y la punta medular, y ya lo señalabas también, doctor, el tema de la información que actualmente la autoridad obra en sus manos. O sea, el tema de los CFDIs, el intercambio de información con otras autoridades, el propio sistema financiero, creo que es lo que da origen y soporte a que la autoridad actualmente, prácticamente con un clic, pueda obtener información de primera mano acerca del comportamiento de un contribuyente y que le haga llegar estas famosas cartas de invitación. Y pues bueno, ya estará del contribuyente, si bien, como señala el propio concepto, es una invitación, pero ya estará del propio contribuyente el hecho de atender, o sea, atender o no a este tipo de facultades. Sin embargo, doctor, una de las preguntas que quería yo realizarte al respecto de este tema, ¿qué es lo que tú te has encontrado? Normalmente, ¿qué sucede cuando un contribuyente obtiene o recibe alguna de estos tipos de cartas? ¿Es la información que obra en ellas es la correcta o la autoridad a veces lo hace de manera incorrecta? ¿Qué es lo que normalmente encontramos? Bueno, mira, sí hay casos muy concretos y bueno, quiero reafirmar lo que tú bien compartes. La autoridad tributaria ha ocupado pues justamente esta información que tiene a su mano para poder hacer estos cruces y no solamente con la documentación que tiene, sino también sabemos de los convenios de coordinación con la Secretaría de Finanzas, con el IMSS, con el Infonavit, donde puede cruzar ciertas bases, ¿no? Entonces, dado esto, actualmente para la autoridad tributaria ha sido un medio de importante recaudación, estos llamados a misa o estas cartas invitación. A mi leal entender, creo que la autoridad ha rebasado a los contribuyentes por la derecha. Y en otros foros hemos compartido justamente los criterios de la Corte, los medios de defensa, bueno, todo como uno con la característica que como abogado fiscalista tiene
Bueno, pues todos de alguna manera conocemos y sabemos perfectamente cuáles son los medios de defensa ante ciertas circunstancias que tiene dicha autoridad. Sin embargo, hoy yo pugno por, pues justamente una prevención, un diagnóstico fiscal antes de poder llegar a tener, en este caso, pues estas molestias de la autoridad tributaria. Y muy concretamente nos hemos identificado que estas cartas invitación en un gran porcentaje realmente sí tienen datos valiosos. Es decir, por ejemplo, nos encontramos de repente que el contribuyente acumuló menos ingresos que los que tiene en CFSDI. Entonces, bueno, pues probablemente ahí pueda darse por algunos aspectos. Uno, pues sí, por dolo, ¿no? Porque el contador, de una manera errónea, pues bájale a los ingresos para que no tengas utilidad, ¿verdad? Eso es como un primer punto. Dos, a lo mejor existió algún CFDI de ingresos que se duplicó, es decir, que tal vez yo lo reemplacé, pero no lo cancelé. En otros casos, sí existe como tal, pues sí le asiste la razón a la autoridad tributaria versus los gastos, ¿no? También en los gastos, ahí sí hemos encontrado algunos criterios que no concuerdan. ¿Por qué? Porque conocemos que no todos los gastos o todas las deducciones fiscales del ejercicio actual o el ejercicio que probablemente fiscalizó la autoridad de manera electrónica tienen un soporte en un comprobante fiscal digital. Muy concretamente nos referimos, por ejemplo, a las amortizaciones, a las depreciaciones, a las deducciones como pudiese ser el ajuste anual por inflación deducible. Entonces, esos tipos de aspectos que no tienen un respaldo en un comprobante fiscal digital, seguramente sí pudiese determinar dar la razón al contribuyente. En otros casos, por ejemplo, en los FSDI de retenciones, bueno, pues ahí es un cruce muy sencillo, ¿no? Oye, retuviste 100 y me enteraste 50, pues me debes 50. Probablemente el contribuyente tal vez dirá, pues es que dupliqué mis comprobantes fiscales, ¿no? Pero creo que en la mayoría sí le asiste la razón a la autoridad. Es por ello que han optado muchos por autocorregirse antes de que pues use la autoridad el llamado as bajo la manga, ¿no? De mi parte, que es la restricción y la cancelación del certificado de sello digital. Ok, fíjate, antes de abordar ese tema de la cancelación, que creo que esa es, como bien dices, la joya de la corona, las bajo la manga por parte de la autoridad, porque, bueno, ahorita abordaremos específicamente el tema de la cancelación de sellos digitales. Sin embargo, también yo quería compartirles que en el tema justamente de las cartas de invitación coincido plenamente en el tema de que la autoridad normalmente, en su mayoría de ocasiones, sí trae información en esas cartas de invitación que, que ameritan una revisión por parte del contribuyente o una autocorrección por parte del contribuyente. Prácticamente en la mayoría de los casos, yo podría estar hablando de un 60-70% de información que contiene de ocasiones que contiene la carta de invitación, donde sí requiere obviamente algún ajuste por parte del contribuyente. Sin embargo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, doctor, pero creo que el tema interesante en este tema y un principal tip para las personas que nos hacen favor de acompañarnos en esta sesión es el tema de que seamos muy cuidadosos al momento de que nosotros obtenemos y emitimos los CFDIs, porque de ahí sale la información. Si bien es cierto y coincido plenamente en que hay algunas deducciones o algunos ingresos que pudieran no estar forzosamente sujetos a la emisión de un comprobante fiscal digital, la realidad es que la mayoría de las cartas de invitación que se envían es porque el contribuyente ha sido omiso en atender los requisitos que tienen los CFDIs o al hacerlo lo ha hecho de manera incorrecta. El famoso, y creo que es la más común o el error más común, emitir un CFDI a través de un pago único exhibición, el famoso PUE, o hacerlo a través de un PPD, que actualmente inclusive tenemos problemas al momento inclusive hasta de presentar nuestra propia declaración, donde sabemos que ya la autoridad tiene precargada la información que obra en nuestros CFDIs. Creo que ahí, no sé si coincidas conmigo, doctor, pero creo que ahí está la parte medular de estas cartas de invitación, la forma o el control interno que yo gestiono a efectos de generar mis comprobantes fiscales. Sí, creo que se han olvidado las bases de la contabilidad. Creo que al día de hoy
el tema de la contabilidad debería de ser un elemento de control interno de todos los contribuyentes, ¿no? Sin embargo, no se está llevando un control financiero de manera correcta, lo cual implica que la autoridad tenga elementos a través de algo tan sencillo que es justamente el comprobante fiscal digital por internet y que le otorga, ¿no? Al juicio de la propia autoridad tributaria, llámese SAT o Secretaría de Finanzas, porque hoy hemos visto también mucha fiscalización por parte de finanzas, sobre la cual, pues bueno, hay errores en todo este tema del CFDI, ¿no? Incluso, oye, ¿qué tipo de CFDI es? Y tu forma de pago, ¿no? Que al final del día la forma de pago es la que va a ser importante al día de hoy para las cartas de invitación donde solicitan el tema del IVA, ¿no? Dentro de lo que respecta al pago del IVA. Entonces, pues bueno, creo que considerablemente hoy todos los contribuyentes, personas físicas o personas morales, deben de contener un elemento de cruce. Yo siempre los he dicho, tienen que hacer sus conciliaciones y su conciliación hoy no únicamente es una conciliación bancaria, sino es una conciliación de todos los FSDI que se están emitiendo. Ok. Doctor, a estas alturas de la sesión creo que vale mucho la pena entrar a la pregunta que todo mundo se hace. Las cartas de invitación desde su perspectiva, ¿se contestan o no se contestan, doctor? Mira, desde mi perspectiva, ¿qué es lo que ha pasado con la carta de invitación? Si tú identificas que dentro de la carta de invitación te puedes autocorregir, es decir, que pues cada contribuyente conoce sus pecados, ¿no? Entonces, si de alguna manera identifica que sus pecados se pueden corregir a través de una autocorrección y que no implica algún pago, pues que no esté en su flujo, creo que sí es importante contestar las cartas de invitación. ¿Por qué? Porque si en este caso hay alguno de los supuestos de la restricción del certificado de sello digital, lo primero que va a hacer la autoridad antes de iniciarme un proceso de fiscalización va justamente a hacerme una restricción del certificado de sello digital. Eso en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí la recomendación de mi parte es sí atender las cartas de invitación cuando resulte probablemente una autocorrección. De lo contrario, pues bueno, si los motivos por los que me está llegando la carta de invitación no pudiesen ser utilizados por el SAT para hacerme la restricción del certificado de sello digital, pues probablemente me podría yo esperar a una auditoría electrónica, porque el paso siguiente ni siquiera va a ser una fiscalización a través de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Me va a llegar una preliquidación al buzón tributario bajo estos fundamentos. Ahí voy a tener nuevamente la oportunidad de aportar la documentación para poder solventar y pues bueno, mucho antes de que termine un crédito fiscal y que justamente fue una de las resoluciones que dio el Tribunal de Justicia Federal y Administrativa fue que pues no se podía ejecutar el PAE hasta en tanto la autoridad me emitiera pues un crédito fiscal, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que aquí habría que hacer muy analíticos si el no contestarlo no implica la restricción del certificado de sello digital, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, creo que aquí lo más importante, como bien lo compartíamos, es hacer lo que yo le llamo un check-up fiscal y tributario. Recordemos que la autoridad tiene hasta 5 años de facultades de comprobación. Conocemos perfectamente que hemos pasado por 3 años ya, ¿no? Casi de pandemia, donde pues todos los contribuyentes, todos los profesionistas, pues hemos hecho maravillas para poder conservar nuestros empleos, nuestros trabajos, el poder seguir contribuyendo al pago de los impuestos. Sin embargo, hay pues, muchos contribuyentes que probablemente durante estos meses que han pasado, pues sí, dejaron de pagar impuestos, esa es la realidad. Y creo que ahorita es un buen momento para autocorregirse, dado que pues no solamente son las actualizaciones y recargos, ¿no? También está el tema de las multas, que pues bueno, son cuantiosas las multas que actualmente está imponiendo la autoridad tributaria. Claro. En ese sentido, doctor, creo que, y es muy delicado el tema, porque creo que los contribuyentes prácticamente se encuentran entre la espada y la pared.
básicamente. La información que la autoridad y las facultades que la autoridad actualmente gestiona o realiza a través de estas facultades que se le han estado imponiendo año con año a la autoridad, si nosotros nos damos cuenta en los últimos 3, 4 años, las principales modificaciones o las verdaderas reformas fiscales han estado justamente en el Código Fiscal de la Federación, otorgándole mayor facultades a la autoridad. Creo que el contribuyente se ha quedado prácticamente indefenso ante ciertas circunstancias que se pueden generar a través de la autoridad. Porque, a ver, entendamos y para ver si coincide conmigo en este criterio. El tema del tipo de cartas de invitación que la autoridad puede emitir o que ha estado emitiendo en los últimos meses o en los últimos años son prácticamente de dos tipos. Uno, a través donde te localiza la falta de declaración, la falta de cumplimiento de alguna obligación, y otra donde detecta algunas diferencias. Entendamos en el estricto sentido que la carta de invitación no generaría o no se representaría que la autoridad ha comenzado a ejercer facultades de comprobación. Estamos de acuerdo con ese tema. Sin embargo, en el momento que la autoridad te emite una carta de invitación por el tema de que se cumplió alguna obligación en términos del 73 del código, ahí no podría haber esta espontaneidad por parte del cliente en primera instancia, porque se considera que la autoridad ya detectó que hay una diferencia o que ya hay una omisión, mejor dicho, no una diferencia, una omisión en el cumplimiento de obligaciones. Y en ese sentido, cuando tú después de una carta de invitación das el cumplimiento, no se considera para efectos de la autoridad espontáneo y por lo tanto te va a aplicar una multa, ahí de manera directa. Entonces, en ese sentido, la carta de invitación recae, sí, en todos los casos, en una multa. Ahora vamos al otro lado, donde te detecta una diferencia y tú tienes que hacer una autocorrección. Una, te autocorriges, de todos modos te aplica la multa, te autocorriges y obviamente representa un pago adicional de impuestos, pero adicionalmente a eso, si no lo haces, el tema grave y el tema realmente de gestión de la autoridad, el tema de la cancelación de sellos. Qué grave es el tema, pues lo hemos abordado también en otras sesiones, el tema de la cancelación de sellos es prácticamente la muerte financiera de una empresa, porque es bien difícil reactivarlos, doctor, sobre todo porque los tribunales han estado avalando esas acciones por parte de la autoridad, considerando que aún cuando las cartas de invitación no son facultades de comprobación, pues sí te están generando un perjuicio directamente al cancelarte los sellos. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, nada más allí en el tema de las multas, ya a nivel de cancha, ¿no? Vamos a llamarlo así. Al momento que nos autocorregimos en la carta de invitación, no, en la mayoría de los casos no han determinado multas. Esa es la gran diferencia contra la revisión, contra la auditoría electrónica, que una vez iniciada la auditoría electrónica, ahí digamos que pues una de las facilidades es que si te autocorriges, únicamente se paga el 20% de las multas, esto de acuerdo a código. Entonces, en la generalidad hemos visto que las cartas de invitación, si nos autocorregimos de manera espontánea, no genera las multas, ¿no? Habrá otros casos en los cuales la autoridad diga, no, sí te voy a generar la multa, pero pues bueno, habría que ir viendo ahí caso por caso. Claro. Adicionalmente a todo esto que tú compartes, pues bueno, creo que un punto sí muy delicado son los tiempos para poder habilitar nuevamente los certificados de sello digital, los cuales pues pueden llevar meses. ¿Por qué? Porque si bien la autoridad está obligada a contestarte en un tiempo determinado, siempre hay que volver a ingresar los oficios en donde pides que te contesten y esto puede durar meses. Entonces, bueno, aquí prácticamente sí mi sugerencia es que, pues bueno, cuando ustedes identifiquen que algún contribuyente no está teniendo una asesoría correcta, bueno, pueda tomar de la mano a la Prodecon, ¿no? Para ver cómo puede sumarse la Prodecon a todos estos temas. Incluso pues nosotros cuando identificamos un tipo de auditoría electrónica, una revisión electrónica, recordemos que en este tipo de aspectos nos podemos ir al acuerdo conclusivo en la revisión electrónica, no en la carta de invitación, ¿no? La carta de invitación, pues sabemos perfectamente que no nos podemos ir a ningún amparo, prácticamente pues no podemos hacer nada, ¿no? Sí, Más claro. que esperar a ver qué es lo que dice la autoridad. Ahora, de manera muy concreto, creo que hay que tener cuidado con la restricción de los sellos, porque como tú bien compartes, pues pueden pasar meses para que yo pueda tener nuevamente una actividad económica. Yo no estoy de acuerdo en ello. Yo estoy de acuerdo que si un contribuyente, pues bueno, de alguna forma es atípico ante su situación fiscal,
pues se debería de encontrar una forma para que el contribuyente pague, pero no restringiendo su actividad económica. ¿Cómo vas a obtener tú un ingreso? Prácticamente te dejan inactivo, lo cual puede generar grandes problemas financieros y económicos. Creo que eso es un tema muy delicado y sobre todo, pues bueno, desafortunadamente al día de hoy la autoridad tributaria ha sido usado de manera muy frecuente, es el as bajo la manga y pues bueno, los criterios por parte del tribunal en muchas ocasiones no favorecen al contribuyente. Entonces, bueno, creo que aquí una parte importante es llevar de la mano a la PRODECON, ver cuáles son las causales de restricción y bueno, en la mayoría de lo posible evitar caer en uno de estos supuestos. Claro, y creo que también en ese caso la autoridad ha sido muy clara al respecto de a ella qué tratamiento le gusta, porque inclusive por reglas de carácter general se han emitido reglas para el cumplimiento de la aclaración de esas cartas de invitación. O sea, a la autoridad lo que le interesa es que sí te autocorrijas y que sí contestes esas cartas de invitación. Ya nos decía usted hace un momento, puedes hacer la autocorrección y obviamente contestarla, o pudiera, si en su caso no se amerita una autocorrección, pues ni siquiera contestarla, ¿no? La famosa llamada a misa. Sin embargo, la autoridad, su intención es que se contesten las cartas de invitación, porque a pesar de que la regla miscelánea establece la palabra la terminología de podrá contestar como una opción, la realidad es que la autoridad esperaría que todo el mundo se autocorrigiera y todo el mundo contestara, porque verdaderamente ha Claro. sido así. No, estoy totalmente de acuerdo. Hoy la autoridad lo que quiere evitar son actos de fiscalización directa, lo cual conlleva un gasto, ¿no? Por parte, y pues, al final del día, pues oye, también está restringida en cuanto a presupuesto. Entonces, espera que el contribuyente voltee y diga, bueno, pues sí, ahí te va, ¿no? El pago de mis impuestos, del IVA, del ISR, de la retención. Ahora, otro caso muy particular, y ahora lo recuerdo, hemos tenido contribuyentes en la firma, a lo mejor de repente yo tengo un contribuyente cuyo domicilio fiscal es Cuernavaca, pero quien lo está citando en la carta de invitación es Puebla, ¿no? O a su vez hay un contribuyente de Puebla que lo están citando en Monterrey para una carta de invitación. Entonces digo, este procedimiento se dio durante la pandemia, obviamente pues ahí había la opción, ¿no? De que entraras vía una videoconferencia para que te compartieran cuáles son estas diferencias. Y mira, y yo te puedo compartir algo. Para mí la autoridad ha rebasado por la derecha a los contribuyentes. Yo creo que un porcentaje muy alto de estos algoritmos que utiliza la autoridad son reales. ¿A qué me refiero? Que en la mayoría de los casos, los contribuyentes sí adeudan estos impuestos, sí tienen errores en sus contabilidades, sí dejaron de acumular, sí están metiendo deducciones que no corresponden al ejercicio fiscal, ¿no? Adicional a todo lo demás, ¿no? A que si es incorrecto o incorrecto, bueno, al día de hoy, pues bueno, cuando se declaró constitucional, lo que se dijo fue esta parte, que la autoridad, justamente para evitar un acto de molestia anterior, iba a verificar el cumplimiento de la obligación a través de los elementos que tenía. Entonces, esto, pues bueno, al día de hoy, en el número de contribuyentes pueden estar siendo sujetos de una revisión sin que lo sepamos, cuando anteriormente, comúnmente, ¿qué decíamos? Se van sobre los peces gordos, ¿no? Sobre el contribuyente que seguramente va a tener un crédito fiscal alto o va a tener una deuda de impuestos alta. Entonces, creo que aquí viene una cultura tributaria. Yo creo que hoy hay que pugnar mucho por el tema de la prevención. Y otro punto adicional, o sea, hoy yo he visto en muchos foros, hablar de diversos temas, ¿no? Yo creo que hoy todos los contribuyentes, aquellos que nos dedicamos a la asesoría fiscal, tenemos que entender cuál es la lógica de la autoridad tributaria. La autoridad tributaria no está viendo que si aplicaste la NIF no sé qué, o sea, digo, por supuesto que es más, la contabilidad debe estar en base a normas de información financiera, o sea, eso es totalmente de acuerdo, pero ok, hay que diferenciar la contabilidad que yo estoy ocupando para la toma de decisiones de mi gobierno corporativo, de mi consejo de administración, de mis socios, a la información de carácter fiscal. ¿Por qué? Porque es muy básico. ¿Cuánto ingresaste a tu cuenta bancaria? ¿Eso es un ingreso acumulable o no es un ingreso acumulable? San se acabó, ¿no?
y por otro lado, las salidas de las cuentas bancarias, ¿es un gasto deducible o es un gasto no deducible? ¿Tienes materialidad? ¿Existe razón de negocios? Bueno, allí en ningún momento estamos hablando de otros elementos que conllevan a otros riesgos financieros o fiscales. Entonces, creo que al día de hoy, esta parte del cumplimiento fiscal debe de estar muy amarrado con su sistema contable, con tener un buen auditor. Desafortunadamente se perdió esta figura del dictaminador, porque al día de hoy, y además, bueno, que hoy ya no funciona de esa forma. ¿A mí de qué me sirve que me estén entregando un dictamen fiscal en el mes de junio del siguiente año, cuando la autoridad, desde que, por ponerte un ejemplo, 2022, hoy hay cartas de invitación que yo he visto de enero a junio, ¿no? Entonces, bueno, el dictaminador me va a entregar mi revisión el próximo año. Entonces, hoy realmente lo que necesitan los contribuyentes es un coach fiscal y de negocio que vaya revisando lo que hace su departamento de contabilidad. Este compliance fiscal para el debido cumplimiento, para identificar que los registros contables contengan una materialidad, ¿no? Que esto es un punto importantísimo dentro de los elementos que hoy tiene el SAT para revisar. ¿Qué es la materialidad? Pues bueno, estos elementos físicos que le dan soporte. Hoy ya no nada más es mi comprobante fiscal y mi estado de cuenta bancaria y mi transferencia, es decir, lo que dio origen a la transacción económica. Creo que hoy debe de cambiar la mentalidad de todos los contribuyentes hacia un tema de prevención. ¿Por qué? Porque lo contrario van a caer en contingencias fiscales que pueden representar un deterioro en su patrimonio. Claro, fíjate que en este tema que estás abordando, doctor, qué interesante y de verdad todas las personas que están aquí acompañándonos en la sesión deben tomar nota al respecto de lo que comentas. Hay puntos elementales en lo que nos estás señalando, sobre todo, y quiero retomar el tema de ese chip que debemos de cambiar. Ya no debemos de estar pensando en que la autoridad, pues ya no soy atractivo como contribuyente para la autoridad, ¿no? Porque lo que estábamos señalando hace un momento, ya no es el hecho de que la autoridad tenga que hacer realmente un gasto importante para poder fiscalizarte. No, realmente simplemente la autoridad a través de estas facultades de gestión baja el switch de los sellos digitales, baja el switch de la firma electrónica, baja el switch de cuentas bancarias. ¿Y qué crees? Ni siquiera te tiene que ir a buscar. Tú serás el que te va a acercar, el que se va a acercar con la autoridad para poder dar cumplimiento debido a las obligaciones que tengas pendientes. Entonces, obviamente eso reduce de manera impresionante el costo de fiscalización que se tenía actualmente en México. Entonces, pues imagínate, con cualquiera de estos switches que la autoridad pueda bajar, pues en automático ya ni siquiera la autoridad te va a buscar. Tú eres el que tienes que acercarte con la autoridad. Y si bien es cierto, si no tenemos la cultura del cumplimiento y la cultura de la ejecución y de la supervisión de nuestra operación, pues va a ser muy complicado que sigamos a la par que tiene la autoridad. Hace algunas sesiones platicábamos con algunos de nuestros invitados el tema del chip de la contabilidad, ¿no? El hecho de que se ha popularizado mucho el memes en redes sociales y todo eso, el tema de la función del contador, ¿no? Que, pues bueno, también a decir de nuestra autoridad ya no será necesario un contador y pues eso ha desatado una bola de memes en redes sociales. Sin embargo, es bien importante lo que comentas. Si nosotros no tenemos la cultura de la prevención y la cultura de la supervisión de los procesos que llevamos a cabo, muchas veces caes en errores o se cometen algunos errores, no porque el contador que tienes adentro de tu estructura organizacional no sepa o no pueda, simplemente es que la propia dinámica de la operación muchas veces te hace cometer errores que solamente un ojo externo pudiera detectar de mejor manera y pudiera resolver de mejor manera. En la experiencia es lo que nos ha pasado. Realmente los procesos de diagnóstico que hacemos con nuestros contribuyentes nos dan mucha luz a que se puedan autorregularizar antes de que caigan en un supuesto de estos, inclusive antes de que la autoridad los esté supervisando. Porque el tema, obviamente, la autoridad, es muy sencillo realmente para la autoridad hacer una presión en términos operativos para que el contribuyente cumpla. Ya no es como antes, ya no es de que, pues es que a mí nunca me han revisado y pues para que me revisen está bien cañón. Al contrario, la verdad es que la autoridad actualmente con la dinámica que se maneja sobre estadísticas, sobre comportamientos, sobre cruces de base de datos, es muy sencillo realmente que la autoridad pueda ejecutar sus facultades. No, fíjate que sí, al día de hoy nos hemos enfrentado a una autoridad dentro de la cual no podemos nosotros asumir que no somos un pez, ¿no? Hoy no solamente se va sobre los peces gordos,
hoy a través de esta fiscalización electrónica, pues lo mismo puede detectar a un contribuyente que le quedó a deber 100 pesos por una retención, a un contribuyente que le debe millones, y tan sencillo como es un algoritmo y que me va a llegar un correo de manera automática, ¿no? Porque justamente de esto se trata, que una vez que los sistemas del SAT detecten alguna inconsistencia en los registros contables, me pueda llegar a mí un aviso. Yo pongo el ejemplo muy claro como cuando tú vas a pagar con tu tarjeta de crédito o débito. Haces el pago y de manera automática te está llegando un mensaje. Eso es, y bueno, el dueño del banco no está viendo, ay, mira, Alejandro y Germán pues se fueron a comer y cada quien pagó la mitad de la cuenta. No, pues no, o sea, lo que de alguna manera esto es un medio electrónico. Entonces creo que aquí particularmente los asesores no deberíamos de perder el tiempo en que, digo, y a mí me causa, habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero digo, ¿cuántos meses llevan con que si le pido la constancia o no? Oye, pues mejor fíjate si las retenciones están pagadas, ¿no? O sea, difícilmente la autoridad tributaria en un acto de fiscalización va a revisar que si el código, que el código postal coincide o no. O sea, digo, o sea, para mí de repente se pierde muchísimo tiempo en ese tipo de análisis cuando realmente el fondo de la materia es si estoy cumpliendo con mis contribuciones de manera correcta y adecuada. Entonces, pero bueno, eso da para mucho, es más, hasta hay cursos de que si, oye, que si el comprobante fiscal, digo, bueno, pues, insisto, no estoy ya de acuerdo en esa parte, creo que deberíamos nosotros como asesores realmente fijarnos en que la contabilidad es el alma de cualquier tipo de empresa, chica, mediana o grande. Hoy particularmente debemos de ser más mesurados, más prudentes, evitar contingencias fiscales, evitar esquemas agresivos por parte de los contribuyentes, que desafortunadamente hoy sigue habiendo muchos esquemas agresivos y que, pues bueno, los contribuyentes siguen ocupando dichos medios sin saber en muchos dados las consecuencias de los actos que pueden surgir no hoy, sino dentro de 5 años. Entonces, el que nos vayamos el 31 de diciembre, nos comamos nuestras 12 uvas y amanezca el 1 de enero, pues muchos piensan que ya no pasó nada y nos encontramos en un error. Creo que al día de hoy deberíamos de fortalecer nuestra estructura, tomar en consideración capacitar a nuestros contadores y sobre todo tener una supervisión. Claro, no, coincido plenamente. Creo que ese debería ser el tema más deseable por parte de todos los contribuyentes, no importa si sean grandotes o sean chiquitos, realmente hay que cuidar mucho, mucho ese proceso de supervisión de nuestras obligaciones y pues también no dar herramientas para que la autoridad pues pueda presumir o pueda a través de estos actos generar algunas molestias para los contribuyentes. Volviendo un poquito y aterrizando un poquito ahí los temas, creo que coincidirás conmigo, doctor, que el tema de la carta de invitación no es para nada recomendable porque me ha tocado verlos que las cartas de invitación casi son un correo más dentro de la bandeja de entrada, ven un correo de una carta de invitación, probablemente muchos ni lo leen, probablemente muchos ni siquiera lo abren y se van al siguiente, ¿no? Coincidirás, repito, creo conmigo en el tema de que si bien la carta de invitación, independientemente de que no proceda medios de defensa en contra de estas o que pudieras o no contestarlas, lo que sí creo que hay que atenderlas en el sentido de poder identificar y visualizar qué es lo que contiene esa carta de invitación y poder hacer realmente un autoanálisis de saber si lo que se está metiendo ahí es correcto o es incorrecto, o si existe alguna posibilidad de autocorrección, o si no aplicaría en el caso que a mí me ocupa. Claro, bueno, yo creo que primeramente recordemos, como tú bien compartes, que una carta de invitación del SAT, pues básicamente se ha convertido en un documento de requerimiento de obligaciones omitidas, ¿no? O sea, es una obligación que yo omití, por lo tanto, pues es una vía y un instrumento para poder aclarar la situación fiscal. Obviamente, si los contribuyentes se percatan, porque incluso hace un par de meses hubo cartas de invitación masiva por temas ahí del IVA que muchas no aplicaban. Bueno, habrá cartas de invitación en donde agarran los correos de los contribuyentes y se mandan. Incluso también les compartimos, estuve en unos foros de ciberseguridad fiscal y financiera, donde compartía una importancia que cada que me llega a mí un correo, antes de poder abrir un archivo adjunto,
debemos de verificar en la página del SAT si es un correo de la página web. Hay un dominio, hay un micrositio en la página web del SAT donde yo puedo validar si esa dirección de correo electrónico donde me está llegando a mí la información es realmente un correo verdadero y no es un correo apócrifo. ¿Por qué? Porque también se ha dado muchísimo correo apócrifo. Hay más de 10,000 correos apócrifos que se han identificado, en donde me llegan por ahí cartas, invitación, traen, en este caso, archivos adjuntos, los abro y de repente, pues, ya es un virus, ya es un phishing, es decir, es un robo de información, que pueden robar contraseñas, firmas electrónicas. Entonces, bueno, creo que al día de hoy también hay otra parte, ¿no? Está la otra cara de la moneda, que no todo lo que nos llega es verdad, ¿no? O sea, tenemos que corroborar que estas cartas invitación, estos correos, realmente sean verdaderos. Claro, sí, creo que también importante es también ese tema, ¿no? Estar atentos a esos procesos porque también ya se han tenido muchas sorpresas al respecto. Pues muy bien, doctor, creo que el tema está bastante interesante, hay bastantes cosas que podemos ir abordando al respecto dependiendo a cada característica de la carta de invitación, de la obligación o de la omisión que se señala en la misma. Creo que es bien importante, sobre todo para los contribuyentes que nos siguen, que pues asesoren de manera adecuada, que primero entiendan y sepan en dónde están parados a efectos de saber si se contesta o no se contesta una carta, o si amerita una autocorrección o no la amerita, o en qué supuesto estamos hablando, ¿no? Porque ya hemos abordado a lo largo de esta sesión que se han visto muchos casos, tanto de cartas que proceden como cartas que no proceden, de cartas que se mandan prácticamente como machotes generales para todos los contribuyentes, que terminan siendo en algunos casos inclusive ni siquiera propios a la realidad del contribuyente. Sin embargo, doctor, me gustaría ir cerrando la sesión con el tema de sus comentarios al respecto a alguna recomendación para nuestros contribuyentes que nos están escuchando, de qué hacer para evitar en lo más posible recibir una carta y pues bueno, al final de cuentas, al ser una facultad discrecional de la autoridad, si la reviso, pues bueno, ¿qué hacemos con ella? Claro, bueno, justamente, y como tú bien compartes ya para ir cerrando, sí, aclarar, ¿no? Que las cartas invitación, al no constituir un acto administrativo para efectos legales, es opcional su atención. Cada contribuyente decidirá si se atiende o no. Primeramente hay que evaluar el riesgo de no contestarlas. Si la autoridad me está a mí requiriendo una omisión de una obligación que puede llevar a una restricción del certificado de sello digital, bueno, creo que es importante atenderlo. Asimismo, por lo que causa, el causar una omisión a estas cartas invitación, el que yo no pueda contestar, pues no trae consecuencias jurídicas en tanto no estén los supuestos de una restricción de los certificados de sello digital, debido a que su atención no genera como tal la imposición de una multa o de una sanción a cargo del contribuyente. Entonces, como bien lo compartíamos, es opcional, pero es el llamado a misa, ¿no? Entonces, creo que primeramente hay que evaluar cuáles son los pecados que tiene el contribuyente. ¿Para qué? Para evitar de manera de lo posible si una fiscalización de manera directa, la cual puede ser, y bueno, el siguiente paso del SAT va a ser una fiscalización electrónica, lo cual, pues bueno, sí ya es un acto administrativo, el cual, pues bueno, ya tiene otras implicaciones jurídicas y fiscales. La primera y gran recomendación que yo sugiero es identificar los ejercicios de riesgo, ¿no? Ejercicios de riesgo en donde yo tenga que hacer estas conciliaciones de ingresos, ¿no? Para verificar si estuve acumulando correctamente mis ingresos, identificar el entero de las retenciones, tanto de ISR por sueldos y salarios, ISR por asimilados, por honorarios, por arrendamiento, por fletes, ¿no? Que es como la carnita, ¿no? Es la información que regularmente me va a pedir la autoridad. Adicionalmente a ello, identificar si estoy cumpliendo adecuadamente con el envío de la contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque también han estado llegando cartas de invitación por el tema de la contabilidad electrónica, ¿no? Y posteriormente la ejecución de multas. Entonces, bueno, yo creo que aquí los consejos prácticos para poder contestar estas cartas de invitación, bueno, pues justamente se dan a razón de un conocimiento del contribuyente. ¿Qué tipo de contribuyente eres? ¿Cuáles son tus obligaciones fiscales que están plasmadas en la constancia de situación fiscal? Y en ello,
cuál ha sido el cumplimiento. No hay que ser un experto para poder hacer una conciliación. Y me refiero a la palabra experto, sobre todo porque muchos de los dueños o socios de las empresas, pues bueno, es su obligación verificar la salud de su empresa, así como nos deberíamos de hacer nuestro check-up médico todos los años, pues para ver cómo andamos y prevenir alguna contingencia o riesgo. O sea, deberíamos de hacer un check-up tributario y fiscal, es decir, cómo está la salud de, de mi empresa. Si estoy como persona física, yo cómo estoy como contribuyente. Entonces, creo que un punto importante es hacer estos diagnósticos del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Identificar, por ejemplo, también, que es un tema que probablemente no tocamos el día de hoy, que será materia de otra plática, cuando yo tengo EFOS, ¿no? Cuando tengo proveedores como EFOS, dentro de los cuales ya cayeron como presuntos, ya cayeron como definitivos, y la autoridad tributaria me está requiriendo a mí la información para desvirtuar, ¿no? Para demostrar que existe una materialidad de la operación. Y bueno, dicho sea de paso, hay muchas circunstancias sobre las cuales, pues no implica que realmente el contribuyente haya adquirido una empresa, haya adquirido un servicio apócrifo. Bueno, probablemente adquirió un servicio y bueno, pues su proveedor se le hizo fácil decir, bueno, pues que te dé la factura fulanito de tal, y resulta que ese fulanito de tal, pues bueno, sí se dedicaba a este tipo de aspectos. Entonces, creo que hay que hacer un diagnóstico completo de la salud fiscal, identificar, por ejemplo, si se tuvo alguna operación con los EFOS, como lo compartíamos, identificar si se tienen declaraciones en ceros, identificar si, bueno, porque imagínense, declaraciones en ceros, pero sí estoy facturando, ¿verdad? Identificar si yo recibí ingresos por algún esquema agresivo, como pueden ser los asimilados a sueldos y salarios, que se están recibiendo muchas cartas de invitación también hacia las personas físicas que recibieron ingresos por dichos sueldos. Entonces, pues bueno, creo que aquí es un análisis detallado de mi salud fiscal como contribuyente. Perfecto, doctor. Pues creo que las recomendaciones ahí están. Es algo bastante interesante lo que nos comparte el doctor. Creo que tenemos que estar atentos a un tema preventivo para nuestras empresas, una supervisión constante, un tema de mejores prácticas y una implementación de un control interno adecuado. Doctor, no me resta más que agradecerle muchísimo el tiempo que ha tomado para estar con nosotros. De verdad, súper interesantes los comentarios y espero no sea la única vez que coincidamos, que podamos seguir coincidiendo en otras ocasiones y así también le permite su agenda. No, claro que sí, mi estimado Alejandro. Un honor, un gusto estar contigo, con tu audiencia, y sobre todo el poder transmitir algo que sea de provecho, tanto para los contribuyentes como para los asesores, como para los contadores, como para todo tu auditorio. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por el tiempo. No me resta más que agradecerles también a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta sesión. No se olviden, por favor, de compartir con sus amigos, con sus familiares, con otros colegas esta información, que es una información de gran valor la que estamos obteniendo el día de hoy de parte del doctor Germán Reina. Doctor, de nuevo agradezco mucho el tiempo y le agradezco muchísimo a todos ustedes que nos hayan seguido en la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima sesión de Arce Contigo. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.